diciendo, vamos a empezar con el tema número 13, que es el propósito de la ley, de este estudio a la carta a los Gálatas. Entonces, el pasaje que vamos a ver hoy va desde el versículo, como se dieron cuenta en sus materiales, va del capítulo 3, del versículo 19 hasta el 29. O sea, prácticamente termina el capítulo. Y este pasaje, como lo hemos estado viendo, forma parte de una argumentación de Pablo que abarca todo el capítulo 3 y después termina en el capítulo 4, ¿sí? Sencillamente va cambiando algunos, no de que cambie el tema sigue siendo el mismo, pero las figuras las va cambiando, ¿sí? Las va aclarando, va introduciendo esos elementos, ¿verdad? En donde contrasta la ley con la gracia. Y más adelante vamos a ver cómo contrasta a Agag y Sara. ¿Sí me explico? Y así, o sea, las figuras que están ahí en las escrituras. Entonces Pablo aquí empieza a profundizar el propósito, o más bien profundiza en el propósito temporal de la ley. Y dije el propósito temporal. La ley fue dada temporalmente. No era algo para siempre, ¿no? Entonces, pero también vamos a ver cómo esa relación que está de la ley con la promesa, qué relación tiene en eso, ¿verdad? Y pues bueno, todo lo que tiene que ver con la identidad que eso nos da. Entonces aquí se resaltan, en este pasaje, se resaltan temas como la transitoriedad de la ley, o sea, algo temporal, algo que llega pero que se tiene que ir, ¿sí? Que caduca, vamos a decirlo así. La mediación de Cristo, ¿sí? Y la igualdad en la familia de Dios. Entonces esto indica, por ejemplo, que la ley, lo hemos visto, la ley no anula la promesa, ¿verdad? Pero en cambio sirve como un tutor temporal hasta la venida de Cristo. Todos ubicamos lo que es un tutor, ¿no? Yo no sé, ahora sí que en sus lugares de origen, pero allá en mi rancho les dicen, por ejemplo, tutores a los palitos. Ya ves que cuando plantas un arbolito y está chico, luego se le pone un palito, ¿verdad? Y se le amarra ahí para que crezca derechito. A ese palito que se le pone ahí, allá se le conoce como tutor, ¿sí? Es una forma, es una buena figura, ¿no? Pero un tutor es eso, en el griego se le refiere como un paidagogo. En español decimos pedagogo, ¿sí? Alguien que te lleva, que te enseña, pero ahorita vamos a ver más esa figura. Entonces, aquí había esta presión de los judaizantes, ¿verdad? Que ya ubicamos todo esto. Ya hemos hablado mucho, pero ya aquí Pablo trae un dilema, ¿sí? De hecho, inicia con una pregunta y les trae un dilema fuerte. Ese dilema de la ley con la promesa. A ver, entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, si ya tenemos la promesa, ¿para qué tenemos la ley? ¿Para qué nos dio la ley? Y desde ahí es toda la argumentación que trae y que vamos a ver el día de hoy. ¿Están listos? Entonces, si la ley, nos dice, ¿verdad? El texto, si la ley no puede impartir justicia e incluso puede obstaculizar el acceso a la herencia divina, su validez queda entredicho. Entonces, ¿cómo para qué? ¿Sí? ¿Qué caso tiene? Bajo ese contexto, el apóstol formula su interrogante crítica sobre el verdadero papel de la ley en el plan de Dios. ¿La ley tiene alguna función dentro del plan de Dios? ¿Ustedes qué piensan? Sí, pero Dios tiene su propósito y eso es lo que nos va a enseñar aquí la Escritura. Así que vamos ahí a Gálatas 3:19 y nos dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Dice, fue añadida, digan conmigo, fue añadida. Dice, fue añadida
a causa de las transgresiones. Transgresión es un pecado. Dice, hasta que viniera la descendencia. Ese hasta que está indicando temporalidad. ¿Sí? Hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. ¿Quién es la descendencia? Cristo. ¿Sí? Dice, la ley fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Yo sé que esto luego, que aquí cómo está el asunto. Bueno, ahorita vamos a ir para allá. Déjenme leerles en la Nueva Biblia Viva este mismo versículo. Es una versión, ¿cómo se llama? Dinámica. Pero lo deja claro. Dice, pues, pero entonces, ¿para qué se nos dio la ley? Después de que Dios le dio la promesa a Abraham, Dios añadió la ley a causa de nuestros pecados, pero solo hasta que viniera la descendencia de Abraham, a la que se le había hecho la promesa. Además, Dios encomendó a los ángeles entregar la ley a Moisés, que fue el intermediario. A ver, vamos a ver ahí porque aquí hay mucho que ver, ¿sí? La ley fue dada, entonces, con el propósito de identificar y poner en evidencia las transgresiones o los pecados. Ahorita vamos a tratar de explicar esto. El pecado, ¿qué es? Bueno, consiste en una desobediencia directa a la voluntad de Dios. Por medio de la ley se revela y se hace visible la condición rebelde del ser humano, quien por naturaleza se resiste y se opone a Dios. Ahora, póngame atención, no quiere decir que hasta que llegó la ley hubo pecado. El pecado estaba antes, ¿sí? Y no es de que la gente no pecara, o sea, sí pecaba. Y escuchen, y sabían que estaban mal, porque hay una conciencia. Pero no es hasta que viene la ley y pone y encuadra todo, ¿sí? Es como, voy a poner un ejemplo bobo, ¿no? En un reglamento de tránsito, si no te indica, por ejemplo, que te estaciones aquí, en cierta forma, si no hubiera esa indicación y tú te estacionas, ¿estás violentando la ley? No, porque no hay. Pero una vez que les dices, mira, aquí en esta raíz tiene esto, no, o puede ser de tal hora a tal hora. Y si tú te sales de esos parámetros que esa ley te pone, que ese reglamento te pone, entonces, ¿qué pasó? Ya estás violentando la ley y eres acreedor a. ¿Sí me doy a entender? Entonces, eso va haciendo la ley. Pero previo a esto, no quiere decir que no había pecado. Previo a esto no quiere decir que la gente no supiera. Es decir, por ejemplo, Caín, bueno, me voy todavía más para atrás. Dios le dio una orden a Adán y Eva. ¿Se acuerdan de eso? Hasta ahí no había pecado. Escuchen bien, no tenían una naturaleza inclinada a la maldad. Eran absolutamente libres. Y Dios les dio una indicación. Ya la sabemos, no nos vamos a detener ahí. ¿Qué pasó? Historia larga, hecha corta, no le hicieron caso a Dios. Introdujeron el pecado. ¿Sí? O sea, es decir, ya hay violación y eso, bueno, ya afecta. Posteriormente, lo que hizo Caín, ¿fue pecado o no? De hecho, Dios le dijo, oye, mira, andas haciendo tus berrinches, más vale que te calmes. Lo estoy en otra versión, estoy parafraseando, ¿sí? Sí, es la versión Nancy habla hoy. Sí, a ver, te me calmas, ¿verdad? Piensa lo que estás haciendo, piensa lo que vas a hacer. Dice, porque el pecado está a la puerta. O sea, todavía no has incurrido en esa falta. Entonces, detente, no tienes que hacerlo. Y bueno, ya sabemos qué pasó, ¿verdad? Le dio. Entonces, había conciencia de eso. Y tanta conciencia había de todo esto que salió huyendo y bueno, conocemos la historia. Entonces,
¿Sí está claro hasta aquí esa parte? Bueno, la ley entonces no fue el plan principal de Dios, sino fue algo que se añadió, digan conmigo, se añadió. Fue algo añadido temporalmente, ¿sí? Entonces, la expresión en el griego, ¿sí? Prosecé más bien, que es añadir, lo que indica es una temporalidad, es algo secundario y temporal. O sea, lo que está diciendo, la ley se añadió, en otras palabras, la ley es temporal y es secundaria. En ningún momento está por encima de la promesa, ¿sí? Y el propósito que tenía era revelar y contener, encuadrar, como lo vamos a ver ahorita, ahí el pecado. Entonces, repito, es obvio que la ley, ¿verdad? Ya había pecado antes de la ley. Y bueno, ya todo esto nos lo podemos ver allá en Romanos 3:20, en Romanos 7:7. De hecho, lo voy a leer, ¿sí? Romanos 7:7. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? Y dice, de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Entonces, ¿para qué es la ley? Darme cuenta, ¿sí? Dice, por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. O sea, hay muchas cosas que el hombre puede decir, o sea, no está mal, o sea, deseo eso, codicio eso, pero pues no estaría bien si lo hago, ¿verdad? No estaría bien si le meto el pie al otro para llegar yo antes porque yo quiero llegar primero. Bueno, ahí hay una lucha de conciencia. El asunto es de que la conciencia también se cauteriza. Si no le hacemos caso a nuestra conciencia, al ratito nos la pasamos ¿sí? Le pasamos por arriba a eso. Entonces, seguimos avanzando. El periodo de vigencia de la ley, entonces, presenta un inicio y un final muy definido. Se establece que la ley fue añadida hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Está claro? Entonces, entendiendo que la referencia a la simiente, como vimos la semana pasada, corresponde a Cristo. La simiente dice, la cual es Cristo, ¿sí? Entonces, a la llegada de la simiente, a la llegada de Cristo, ¿qué pasó con la ley? ¿Ya quedó? Es decir, ya cumplió su propósito. ¿Sí me explico? Ya cumplió su propósito. Entonces, ahora ya con la llegada de él, ¿qué es lo que ocurrió? Se introduce la gracia. Y ahorita lo vamos a ver. Las demandas legales o las demandas de la ley no fueron prescritas, no fueron dadas para la justificación, ya que el Salvador vino para entregar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Otra vez, la ley no fue dada para justificar. Entonces, utilizar la ley para pretender justificar es un error garrafal que cometían los judaizantes. De hecho, que cometieron muchos. ¿Sí? Entonces, Pablo menciona que la ley fue promulgada, dice, a través de ángeles y un mediador. ¿Quién es ese mediador? No. ¿Quién es el mediador? ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen ahí en su pantalla? ¿Quién es el mediador de la ley? Moisés. ¿Sí? Esta afirmación ha generado confusión, ya que la narrativa del Pentateuco no menciona a los ángeles en la entrega de la ley, aunque la tradición judía posterior sí lo hace. Aquí está el asunto. ¿Sí? O sea, fíjense, Pablo, de hecho, incluso aquí no dice, bueno, la escritura dice que fue entregada por los ángeles. Siempre cuando va a hacer referencia directa a la escritura, la cita, como dice la escritura dice, pero aquí no dice eso. Pablo está apelando incluso a la tradición, ¿sí? Ahora, pues
es cierto, en la Biblia no dice que fue dada por los ángeles, ¿no? Entonces, para esto a muchos les confunde. Como hoy, hace ratito habían 2, 3 que decían, oye, pero yo no entendía esto, ¿por qué? Les dije, tranquilos, ahorita lo vemos, ¿sí? El asunto aquí es que es la tradición judía que sostiene, digan conmigo, tradición, la que sostiene que los ángeles desempeñaron un papel en el acto de la promulgación de la ley. Ahora, ¿en qué se basa esa idea? ¿Por qué? Porque de algún lado tuvo que salir, ¿sí? Esa idea salió, ¿verdad? En parte, bueno, por las manifestaciones que hubo antes de que se entregara la ley. ¿Qué fue lo que pasó cuando el Señor les habló allá en estaban ahí en el Sinaí? ¿Y qué fue lo que Moisés les dijo? O el Señor a través de Moisés. Pues, prepárense todos, vengan, ¿verdad? Para acá, santifíquense, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el Señor nos va a hablar y todos, nos vamos a encontrar con Él y todos bien felices, ¿verdad? Y llegan ahí y dicen, pero miren, pongan ahora sí que vamos a llamar así, ¿no? De aquí para acá no pase nadie, ¿eh? El que pase se muere. Sea persona, sea bestia, hasta ahí llegó. Está poniendo un límite. Y después, ¿qué empezó a pasar? Empezaron a salir un montón de ángeles ahí, brincando con una arpita, ¿verdad? Toin, 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 toin. ¿Eso empezó a pasar? ¿Qué hubo? Dice, sonidos de trompetas, ¿no? O sea, ¡wow! ¿No? Empezó a temblar, empieza una nube a cubrir el monte. No era una loma, hermanos, no era un hill. Cuando dice el monte Sinaí, son un montón de montañas. Y entonces se empieza a cubrir, se empiezan a partir las piedras, se empieza a temblar. Ok, los judíos, por su tradición, ese tipo de manifestaciones lo tenían asociado con la presencia de ángeles. ¿Sí? Eso es el asunto. Porque fíjense, todavía en Salmos, hay otros pasajes, ¿no? En Salmos, el 103, el 104, pero el Salmo 103 se los leo así rápido. Versículos 20, dice, bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Entonces, todo lo que ellos habían visto, lo recogen, y nosotros vemos varios pasajes que hablan de esto, ¿sí? Pero para ellos esto, otra vez, no implicaba que fueran los ángeles los que le dieron el origen a la ley. Porque está claro que no fue así, ¿verdad? Está claro. ¿Quién fue el que escribió las tablas? No fueron ningún ángel. ¿Sí? Y después hizo su berrinche por ahí Moisés, ¿verdad? Y le dice, pues otra vez, ¿no? Vas para arriba y a prepararlas, a alisar las piedras y ahí baja. Entonces, de ninguna manera y en ningún lugar dice que los ángeles estuvieron involucrados en dar la ley. Pero que estuvieron, la tradición dice, porque otra vez, enésima vez, la palabra no lo dice, pero que ellos estuvieron presentes cuando Dios se le entregó a Moisés, porque había una manifestación muy poderosa. ¿Estamos aquí? Ese es el sentido que tiene. De ninguna manera dice que los ángeles colaboraron transmitiendo la ley, pero es algo que ellos pensaban. ¿Me están siguiendo? De hecho, después en Hechos allá con Esteban, también Esteban lo menciona. Porque no lo daban como una verdad, pero es bueno, la tradición, pues así dice, ¿no? Fue dado. Ahora, esto tiene sus implicaciones y ahorita vamos a llegar para allá. Versículo 20, Gálatas 3:20, en la Nueva Biblia de las Américas se lee así. Dice, ahora bien, me quedé sin aire. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. Aquí hay tanto que ahorita van a ver. Un mediador implica más de dos partes o más de una parte, partes múltiples, ¿sí?
¿verdad? En este caso, Dios y el pueblo. Alguien que esté en medio entre Dios y el pueblo. Lo que subraya aquí, la distancia causada por el pecado. ¿Sí? Es decir, hay una separación entre Dios santo y hombre pecador. ¿Estamos aquí? Entonces Dios, sin embargo, es único. Y aquí, evidentemente, la raíz está en Deuteronomio 6:4. Y la promesa de Abraham fue unilateral. No tenía mediador. ¿Sí? Esto es un pacto de gracia, no condicional como era la ley. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuál es, por qué somos salvos? Por gracia. Ok. Ahora, sin embargo, muchas de las bendiciones del día a día están limitadas a alguna ley. O sea, ¿ustedes creen que las bendiciones de Dios están limitadas por la obediencia, por ejemplo? Sí. Unos que no, otros que sí. ¿Qué dice la Biblia? Que sí. Otra vez, eso lo dije la semana pasada y ahorita ya varios me fruncieron el ceño. Pero lean Deuteronomio 28. Y vez tras vez. Ahora, escuchen, en todo eso que está ahí, nunca habla de salvación. ¿Okay? Nunca habla de salvación. Todo lo que habla tiene que ver con las relaciones con Dios y las relaciones entre ellos. Pero nunca de salvación. ¿Estamos aquí? Entonces, a ver, vamos a recapitular tantito. ¿Un mediador qué hace? Bueno, un mediador actúa por lo menos entre dos partes para establecer o para regular una relación, ¿sí? Este es el caso de Moisés, es algo temporal. ¿Quién fue el que le entregó la ley al pueblo? Moisés. Fue el mediador, era el mediador entre el pueblo y Dios. No, o sea, Dios, fíjense bien, Dios quería tener una relación directa, persona a persona con todo el pueblo, y el pueblo dijo no, qué miedo, ¿sí? Que te hable a ti, Moisés, y tú nos hablas a nosotros, Mo, y tú nos dices cómo está, porque ya vimos que el asunto está serio, ¿sí? Entonces, ahí está el mediador, Moisés, pero otra vez, esa ley era temporal hasta que viniera Cristo. Ahora nos dice aquí, Dios es uno solo. Y pónganme atención, porque aquí está la clave del argumento de Pablo. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, lo vemos ahí en los versículos del 16 al 18, inmediatamente anterior a esto que estamos viendo, ¿sí? No hubo mediador. ¿Quién se la dio a Abraham? Dios lo hizo solito, él actuó solo. Entonces, ¿por qué? Porque la promesa depende única y exclusivamente de la fidelidad de Dios, no del cumplimiento, ¿sí?, humano. No sé si lo alcanzan a ver eso. ¿Sí o no? O sea, Dios le dio sin mediador, le dio la promesa a Abraham. Pero Dios utilizó un mediador para darle la ley al pueblo. ¿Lo están viendo esto? Entonces hay un contraste aquí muy, muy importante, porque habla, por ejemplo, te dice ley, mediador, relación condicionada. O sea, la ley, si lo alcanzan a ver, hay alguien que está en medio y se trata de una relación que se lleva a cabo bajo ciertas condiciones, ¿sí? La promesa es, Dios es uno, ¿sí?, y la relación está basada en la gracia. No sé si lo alcanzan a ver. Por eso, la salvación depende de Él, no del esfuerzo del hombre. Ni para obtenerla, ni para mantenerla. Porque para cualquiera de las dos cosas que se requiriera el esfuerzo del hombre, se pierde. Por default, prácticamente. ¿Sí? La salvación no depende del hombre, no se la gana, sencillamente se le da y por la fe la recibe, es gracia. Y su vida, ¿sí?, pues tampoco es como que me voy a ganar
el favor de Dios, porque ese ya fue dado, ¿sí? Sin embargo, ya nos conducimos de acuerdo a la vida que Él nos dio, y ahorita vamos a ver más acerca de eso. Entonces, no sé si aquí lo alcanzan a ver. Esta idea que nos dice aquí, dice, ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno. Lo que hace es reforzar que la ley es inferior porque necesita intermediarios, ¿sí? Mientras que la promesa viene directa de Dios. O sea, el hecho de que tiene un intermediario lo hace inferior a que si Dios te la da. ¿Sí o no? O sea, a ver, ¿qué prefieres? Así es nada más, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Tener relación directa con el rey o a través de su secretario o secretaria? Directa. Sí, que, o sea, puedas intercambiar tus afectos, decir, hablar y todo. Tienes una relación directa, no, o sea, ni siquiera necesitas a la secretaria o al secretario, ¿verdad?, para una cita, sino agarras el teléfono y le dices, Rey, ¿tienes chance, me puedes recibir ahorita? Sí. ¿O nos vemos mañana o qué? No, pues ahí órale pues, sal, te voy a hacer unas arepitas y unos tamalitos que te gustan mucho, vente. ¿Sí? Hay una relación directa. ¿Qué es superior en cuanto a relación? ¿Cuál relación es superior? La directa. Otra vez, la promesa es relación directa de Dios, depende completamente de Dios, y la ley de un mediador que es temporal. ¿Cuál prefieres? La relación directa, ¿sí? Entonces, seguimos leyendo, versículo 21. Dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Es una buena pregunta, ¿no? Porque aquí ya se les están fundiendo los cables a los judaizantes, pero le hace esa pregunta. ¿Es contraria a las promesas de Dios? Y dice, de ningún modo, en manera ninguna. Es una forma, esto se puede decir también, o sea, es ¿cómo se te ocurre? O sea, tiene ese énfasis. ¿Sí? Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Aquí ya introdujo otro elemento, ¿se fijan? La ley fue dada para hacer notar el pecado, para delinearlo, no para dar vida. El ser humano, ¿qué es lo que necesita? ¿Cómo está a causa del pecado? Muerte. ¿Y qué es la muerte? ¿Aniquilación o separación de Dios? Es separación. La ley no tiene la capacidad de dar vida, no tiene la capacidad de reconectar al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Es solamente la promesa. ¿Lo alcanzan a ver hasta aquí? Entonces, esto es muy, muy importante porque la ley otra vez no tiene capacidad para dar vida, hermanos. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cómo obtiene la vida? ¿Por hacer o por creer? Ahí está. ¿Sí? O sea, sencillamente es irlo aclarando. Entonces recalca nuevamente que la justificación no depende de la ley, que la justificación no depende de las obras del hombre, por muy bien que se porte, ¿sí? Entonces, todo lo que está presentando aquí el apóstol Pablo son argumentos muy claros, muy contundentes, ¿sí? Para dejar precisamente en claro a aquellos que estaban de alguna manera siendo engañados y que se estaban conduciendo de maneras muy raras, o sea, como fascinados, como hechizados, ¿sí? Como embrujados, pues, ¿no? O sea, es como, ¿qué te pasa? O sea, fíjate todo esto a lo que te está llevando a hacer. Entonces, seguimos avanzando. Como vimos ahorita, ¿verdad? En el texto anterior, aquí se anticipa a la objeción. ¿La ley contradice a las promesas? Dice, no. El asunto es
que la ley no fue dada para vivificar, no fue dada para justificar, no fue dada para dar vida eterna. Si se pretende usarla para eso, estás utilizando algo que no te va a servir para ello. ¿Lo alcanzan a ver? Si pudiera, es decir, si pudiera dar vida, si pudiera justificar, entonces la salvación sería por obras y no mediante la fe. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley diagnostica el pecado, pero no lo cura, en contraste con la promesa que sí lo hace mediante la fe en Cristo. Es decir, ¿la ley quita el pecado? No, pero te deja ver que estás pecando. ¿Sí? Y te deja ver que necesitas perdón. Te hace ver la incapacidad, pero no te quita el pecado. Noten todo esto que estamos hablando y conéctenlo con la predicación de Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? Este es el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacían los sacrificios de la ley? ¿Los quitaban? No, los cubrían exactamente. ¿Sí? Porque eran una sombra, una figura, y eso era algo temporal, eso era algo que iba a tener su cumplimiento hasta la llegada de, dice, este es el Cordero. ¿Sí? Es decir, este es al que estábamos esperando. Entonces, otra vez, la ley diagnostica el pecado, pero impresionante. ¿Sí? Ay, no, pues pues una mentirita, pero es una mentirita piadosa. Es blanquita, blanquita, sí, es bien inocente. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Escritura al respecto? ¿Cómo lo delimita? ¿Sí? No, o sea, no mientas cosas fuertes, o sea, no más chiquitas. No mientas. No mientas. Mentira es mentira. Verdad es verdad. No hay medias mentiras y medias verdades. Una media verdad es una completa mentira. Una media mentira es una absoluta mentira. ¿Sí? Es agua y aceite. ¿Estamos aquí? Escuchen. ¿En quién se origina la verdad? En Dios. De hecho, hasta los filósofos más antiguos afirmaban eso. Y no eran cristianos, no tenían las escrituras, pero su mismo razonamiento, ¿sí? Su misma capacidad de observar, de meditar, de articular un pensamiento, todos coincidían en esto. Toda verdad proviene de Dios. Ahora, para ellos Dios es el ser supremo que hizo todas las cosas. ¿Están aquí? En principio eso es. ¿Quién dice el Señor que es el papá de la mentira? Es decir, ¿en quién se origina? ¿Quién engendra mentira? El diablo. ¿Sí? Entonces, o sea, ninguna mentira es sobrina del diablo. No hay híbridos ahí. Cualquier mentira se origina en el diablo. Toda la verdad se origina en Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, fíjense, por un lado Pablo está criticando aquí cómo las prácticas de la ley que los hermanos en la zona de Galacia, ¿verdad?, siendo gentiles, estaban incluyendo para su justificación, ¿sí? Pero aunque estaba todo eso, luego les dice, bueno, miren, la verdad es que todo eso solamente es un guardián, ¿sí? Sí les dice, miren, sí, la ley es buena, pero es limitada. No les estoy diciendo que la ley es mala, es buena, pero es limitada. Sirve como un guardián nada más que nos señala y que contiene el pecado. No que lo trae adentro, sino que lo contiene, que lo detiene ahí. ¿Sí? Es como una compuerta. ¿Qué pasa? Ustedes ubican esto, ¿no?
hay un río, ¿verdad? O, pues sí, se origina allá arriba. ¿Y qué es lo que pasa si tú le cierras, si tú contienes esa agua? Se acumula y se hace una presa. ¿Estamos aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo? Conteniendo. Le estás poniendo un límite, lo estás encerrando, lo estás delimitando. Eso es lo que la ley hace. Dice, de aquí a aquí es pecado. No, pero a mí se me hace que no. Pues a ti se te puede hacer lo que tú quieras, pero de aquí a aquí es pecado. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué beneficio tiene eso? Pues de que sencillamente nos ayuda a vivir en orden entre seres humanos. Nos ayuda a vivir en orden, de una manera ordenada, ¿sí? Es como una flecha ahí que nos está mostrando, por un lado, el camino hacia dónde tenemos que ir, pero al mismo tiempo nos está dando, está manifestando nuestra incompetencia para darnos cuenta de cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. A veces podemos darnos cuenta que estamos mal, muchas veces por conciencia, otras veces es porque lo sabemos. ¿Y lo sabemos por qué? Porque ya se nos dijo qué es. ¿Estamos aquí? Ahora, la ley hacia donde conduce es a Cristo. La ley lleva a la cruz. Otra vez lo va limitando, lo va conteniendo al pecado. Seguimos al versículo 22 porque nos falta un montón. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Yo espero que con esto vayamos entendiendo más cosas, ¿no? La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Cuando se refiere a la Escritura, ¿a qué se refiere? A la ley, al Antiguo Testamento. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Entonces, ¿qué hizo la Escritura? Encerró como una prisión a toda la humanidad bajo pecado. Eso es lo que nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? El propósito, ¿cuál es? Que la promesa se reciba por fe en Cristo, no por méritos. Esto universaliza el evangelio, es decir, judíos y gentiles necesitan fe por igual. Vamos a tratar de explicar esto. Entonces, aquí señala la realidad del pecado. Eso es lo que hace la ley. Señala la realidad del pecado, ¿sí? Nos dice que encarcela a la persona, al individuo, a la humanidad, la encarcela bajo el pecado como un custodio, como alguien que lo está precisamente cuidando. Si estás en un lugar abierto, no hay nada, ¿sí? Y no hay nadie que te cuide, ¿cómo estás? ¿Libre y puedes moverte por donde quieras, sí o no? ¿Sí? Pero ¿qué si estás en un lugar nada más y te dice de aquí, aquí, de aquí, acá? O sea, ya te encerró, ya te delimitó, ya te está regulando cómo te tienes que conducir, cómo debes de ser. Vas aprendiendo también cómo Dios piensa. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, el propósito de la ley es hacernos conscientes de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, ¿sí? De nuestras limitaciones, de nuestra absoluta necesidad de Dios. Eso es lo que hace el pecado. ¿Por qué habían esos tipos, esas figuras en cuanto a los sacrificios, por ejemplo? El día de expiación, ¿qué es lo que estaba anunciando ahí? Pero, a ver, ¿qué es lo que hacía un sacrificio? Por ejemplo, el día de la expiación, ¿qué pasaba? Pero ¿cómo se tenía que cubrir? Y para sacarle sangre, ¿qué hay como qué? Cuello, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, la ley está diciendo, se requiere muerte, ¿eh? O sea, hay muerte, tiene la muerte de un inocente, ¿sí? Para librar no solamente del pecado, pero de las consecuencias del pecado. Pero todos esos son tipos, todos esos eran figuras, ¿sí? Eran sombras, nada más. Estaban anunciando algo.
estaban anunciando a Cristo. Yo creo que va a ser muy bueno que cuando Dios lo guíe a eso, que veamos, por ejemplo, un estudio acerca del tabernáculo de reunión. Porque todo el tabernáculo de reunión representa a Cristo. Hay muchas cosas que representan a Cristo, desde la puerta, los límites que pone, o sea, en todos los elementos hay un tipo de Cristo. Está anunciando a Cristo. Por eso le llama en Hebreos, le dice, son sombras y figuras de lo que habría de venir. No es la realidad. Una sombra no te dice, la sombra es real, la sombra es una sombra, pero te dice que hay un bulto ahí que la está generando. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces, ese es el asunto, ¿sí? Seguimos leyendo, versículo 23, dice, antes de venir la fe, esto también se puede leer como antes de venir Cristo. Es una buena forma de decirlo y ahorita van a ver por qué. Bueno, lo tienen ahí de hecho. Dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Todavía no estaba revelada, pero lo iba a hacer. Pero mientras tanto, aquí te cuido, ¿sí? Aquí te guardo, no te me desbalagues, ¿sí? No te vayas por ahí, no, aquí yo te voy a ir llevando. Entonces, antes de Cristo, ¿sí? Aquí la fe significa el objeto de fe revelado, es decir, Cristo. Ajá. ¿Qué es lo que hacía antes de la venida de Cristo? Bueno, la ley guardaba, custodiaba al pueblo, ¿verdad? Estaban encerrados para preparar la revelación de la fe. Entonces la ley actúa como una barrera protectora temporal, no como elemento salvífico. ¿Para qué está la ley? Pues para evitarme que ande pecando. Porque mi tendencia es esa. Nuestra tendencia es esa, ¿sí? Pero ya por ley digo, oye, híjole, ya codiciar ya sé que está mal, mentir sé que está mal, robar sé que está esto. Eso ya me está dejando. Por eso, mis amados, miren, los 10 mandamientos es un cuadro maravilloso que nos lleva a Cristo y que nos deja ver nuestra incapacidad. ¿Estamos aquí? Entonces, antes de venir la fe, otra vez, de ninguna manera quiere decir como algunos, ¿verdad?, que interpretan la fe como algo nuevo. No, es que antes eran las obras y después es la ley. No, es que las obras nunca fueron para salvar. Siempre la salvación ha sido por gracia mediante la fe. Siempre. Desde un principio. Por eso a Abel, vemos nosotros en Hebreos 11 que empiezan con Abel como los héroes de la fe. No empiezan con Adán, porque Adán fue directamente creación de Dios, pero Abel fue el primero, Caín y Abel fueron los primeros humanos nacidos de humanos, ya con una naturaleza tendiente al pecado. No que hayan heredado el pecado de los padres, ¿sí? Heredaron una naturaleza que tiende a pecar inevitablemente, ¿sí? Pero cada uno, nos dice la Escritura, cada uno es responsable de su propio pecado. Los hijos no son responsables de los pecados de los padres, no los heredan. ¿Estamos aquí? Entonces, a diferencia, otra vez, de la promesa hecha a Abraham, que es incondicional, que depende únicamente de Dios, la ley sí exige obediencia y revela la debilidad del hombre. Seguimos avanzando. Entonces, aquí ya se empieza a cuadrar más el propósito de la ley, fíjense. Versículo 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía. Así es como dice la Nueva Biblia de las Américas. Creo que Reina Valera lo traduce como ayo. ¿Sí? Para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces la ley es un guía. ¿Sí? Otra vez, el griego ahí es paidagogo, de donde viene un pedagogo. Y un pedagogo, ¿sí?, en la cultura grecorromana, era alguien que disciplinaba a los niños hasta la madurez. Deja claro que su rol era guiar hacia Cristo para la justificación por la fe. Una vez cumplido,
el tutor ya no es necesario. O sea, en otras palabras, miren, lo que hacía un pedagogo, en algunos casos, ¿no? Pero normalmente eso pues eran entre familias pudientes, ¿no? Que tenían ahí el padre pues, muy rico, la familia, ¿verdad? Con muchos recursos, y contrataba a alguien para que le enseñara al hijo. Entonces, este pedagogo lo que hacía, les iba mostrando, no, mira, esto se hace así, esto se hace de esta manera. Déjenme poner un ejemplo, como lo hacen todavía, como se hace en la realeza, ¿sí? Debes de sentarte así, debes de comer esto, debes de ponerte así, este cuchillo es para esto. ¿No han visto esas mesas así que luego tienen 20 tenedores, 50 cuchillos, 22 cucharas? Y dices, yo con uno la hago. ¿Sí? Sí, y la grande, ¿para qué? ¿Sí me explico? Pero hay ciertas reglas que es importante. No, esto es para esto es para esto. Ok. Eso, miren, eso ustedes créanme que, por ejemplo, no estuvo el rey Carlos enseñándole a William que va a ser el siguiente rey. Había un tutor. ¿Sí? Entonces, en aquel tiempo, eso es lo que hacían. Ahí les iban enseñando, los iban cuidando, ¿sí? Hasta que ya era mayor de edad. Hasta que ya el padre de familia decía, ok, bueno, ya creciste, al tutor, bueno, pues ahí hay otro chamaco, o bueno, bye. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque muestra el camino. Por eso les digo, ¿verdad? Miren, la ley enseña el cómo y por qué debemos comportarnos de una cierta manera. Eso es lo que la ley hace. ¿Cómo te tienes que comportar? ¿Y por qué te tienes que comportar de esta manera? ¿Por qué no debes de mentir? Pregunto, ¿por qué? Porque es pecado. Pues sí es, pero ¿por qué? Porque Dios es veraz. Porque Dios siempre dice la verdad. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de los seres humanos? Que siempre digan la verdad. Porque decir siempre la verdad es bueno para todas las relaciones. Las mentiras dañan las relaciones de cualquier, en el nivel humano en el que sea. Nosotros vivimos, y no me voy a meter por aquí, me gustaría mucho, pero ¿con cuántas mentiras se gobierna? Ya no me voy a ir para nuestros países, para no salirnos y andar sacando pasaportes y eso. Aquí mismo. ¿Cuántas mentiras se dicen? O sea, la verdad es que ves a un político hablar y cada vez ves que le crece, en cada palabra le crece la nariz. Porque tú ves la realidad, ves la verdad y lo que estás diciendo dices, algo no está bien. No cuadra esto, no checa. Ahora sí que el círculo no tiene lados. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? Entonces, repito, por eso los 10 mandamientos son un excelente pedagogo que nos muestra el camino al Salvador. Pero no podemos esperar que nos justifique eso. Ahora, una vez que ya se tiene la mayoría de edad, el pedagogo lo que nos dice ya no es necesario. Ya no se necesita. ¿Por qué? Porque ya tengo a Cristo. ¿Sí? Ahora, ya aprendí cómo me debo de conducir. ¿Lo alcanzan a ver? O sea, yo ya fui creciendo y fui viendo cómo me debo de conducir. Medite en eso, por ejemplo, sencillamente en los 10 mandamientos. Una vez que llega Cristo, cambia mi manera debe de cambiar mi manera de conducirme. Si yo me limito a los 10 mandamientos y llega Cristo, ¿debo de cambiar mi manera de vivir? No. Sigue en la misma línea, pero yo ya sé. Ahora, la ley lo que me está diciendo ahí es, ya vas encarrilado, ¿sí? Ya llegó la promesa, ya eres hijo de Dios, ¿verdad? Síguete comportando bien. Síguete comportando de esta manera. No para justificación. No sé si quedó claro eso, hermanos.
porque los veo bien serios. Versículo 25 dice, pero ahora que ha venido la fe, es decir, ya vino Cristo, ya no estamos bajo el guía. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo ese tutor, ¿verdad? Entonces, con la llegada de Cristo, la fe reemplaza a la ley como tutor. Mas el justo, ¿qué dice la misma palabra? Mas el justo por la fe vivirá, no por la ley. Somos salvos por la fe, pero vivimos por la fe, pero tuvimos que tener un tutor antes que nos diga, mira, esto es así y es de aquí, de aquí hasta acá. Este es el lugar seguro. No sé si lo están alcanzando a ver. Por eso los creyentes son libres de su supervisión o de la supervisión de la ley, ¿sí? Viviendo en gracia. La ley, como dice en Gálatas 5:1, ¿verdad? Todo esto lo pueden ver ya en casa, porque hay varios versículos. La ley actuó como un tutor que guió a los judíos hasta la llegada de Cristo, ¿sí? Quien trae la justificación por la fe. ¿Por qué nos referimos solamente aquí a los judíos? Miren, si tienen, no se lo puse ahí, pero si trae su Biblia, venga conmigo a Efesios. Y estas son donde dices, oye, de las ventajas, cuando se llega a preguntar, y más adelante llegaremos ahí, que dice, bueno, entonces, ¿qué ventajas tienen los judíos sobre los gentiles? ¿Verdad? Y dice ahí en Romanos, les dice Pablo, muchas. Para empezar, a ellos les fue dada la palabra de Dios. ¿Sí? A ellos les fue dado. O sea, ellos tendrían que haber sido un faro para todas las naciones, no guardárselo para ellos. Y por eso aquí, miren, aquí nos habla de la temporalidad de la ley. Otra vez, sigue insistiendo en ello, incluso en todo el contexto histórico, y no me voy a meter por ahí, pero que encuadra aún la caída de Jerusalén. Y como les dije la semana pasada, que involucra otros temas. Eso marca históricamente, marca finales de. ¿Estamos aquí? Pero voy a leerles Efesios capítulo 2, del versículo 11 hasta el 22. Dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. O sea, ¿qué es lo que está refiriendo? A ver, ustedes que son incircuncisos y son incircuncisos porque nosotros sí somos circuncidados, nosotros nos circuncidamos, pero ustedes no. ¿Sí? Pero fíjense, dice, recordad que en ese tiempo, o sea, cuando estaban así, antes, digan conmigo, antes, los que están hasta atrás también digan para que se despierten. Dice, en este tiempo estabais separados de Cristo. ¿Cómo estaban? Separados. Dice, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaban los gentiles. Así estaban los gentiles, así estábamos. ¿Sí? Dice, pero ahora en Cristo, digan conmigo, ahora en Cristo. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Dice, no por la ley. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, ¿a qué se refiere ambos pueblos? Judíos y gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, es decir, en su cuerpo de Cristo, la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Fíjense qué es lo que hizo con su carne. Abolió la ley, ¿sí? Tanto para unos como para otros, ¿sí? Dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. No solamente a la enemistad entre Dios y el hombre, pero a la enemistad entre gentiles
y judíos. Dice, y hace del Antiguo Testamento, hace una cita. Dice, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Lo ven? Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese pasaje es maravilloso. Y es lo que está diciendo, miren, ya antes ustedes gentiles pues no tenían ni idea y andaban en sus rollos y andaban con los ídolos y andaban con estos, ¿verdad? Pero los judíos no. Ellos ya ubicaban, aunque muchos eran rebeldes, pero muchos otros decían, no. Ahora, ¿qué es lo que hubo? ¿Qué es lo que provocó eso en los judíos? Hasta el día de hoy. En lugar de provocarlos a la fe y de ir y decir, Señor, es que qué tremendo eres, ¿sí? Y le hago caso a lo que nos dicen los profetas, qué es lo que hiciste tú, etcétera, etcétera, ¿sí? No, se enorgullecieron. Nosotros estamos por encima de los demás. Nosotros somos la crema innata del mundo. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Y piensan, ¿sí? Paréntesis, pero piensan que tienen derecho a hacer lo que se les dé la gana como Estado. No me estoy refiriendo a la gente, como Estado. Que pueden hacer lo que se les da la gana y que ellos no le tienen que dar cuenta a nadie. Y de esto les puedo hablar horas. ¿Sí? Horas les puedo hablar acerca de eso, pero no vamos a ir por ahí. Ya cerré el paréntesis. Seguimos avanzando. Gálatas 3:26 dice, pues todos ustedes, ¿a quién se está refiriendo? A los que han creído. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, no mediante el cumplimiento de la ley. Y todos ustedes, judíos y gentiles, ¿cómo venimos a ser hijos de Dios? Mediante la fe, teniendo nuestra confianza en Cristo. Entonces aquí presenta una transición a esa nueva identidad por la fe, como vimos también ahí en Efesios 2, ¿no? Por la fe, judíos y gentiles son hijos maduros con derechos de herencia de Dios. Esto contrasta enormemente con la esclavitud bajo la ley. ¿No les parece maravilloso? Otra vez, ahí en casita, contrástenlo, ¿verdad? Deténganse en Efesios 2 y pues ahí se siguen de frente y van a ver cómo eso les va a ayudar a ir entendiendo, porque nos están poniendo en contexto. Vean lo importante de la carta a los Gálatas, como Romanos, ¿no? Pero Gálatas es un concentrado, bien impresionante. Versículo 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Ahora, paréntesis. Generalmente es bautizado, o sea, es el hecho de que ya te bautizaste, ya. No, es que tenemos que entender cómo entendían cuando decían eres bautizado. Porque el bautismo lo que hacía era manifestaba en qué creo. Es una confesión de fe, es una confesión pública de fe. ¿Estamos aquí? Porque, repito, para hacerse prosélitos también tenían un bautismo, ya se los he explicado. Los hindúes por ahí tienen sus bautismos, todo el mundo tiene bautismos, o sea, no es un invento cristiano, ¿sí? Pero lo que está diciendo es mediante esto, es decir, el bautismo, ¿qué es? Estoy confesando que he puesto mi confianza en Cristo para que Él me salve de mis pecados y para que Él gobierne mi vida. Eso es lo que representa el bautismo. Entonces el bautismo simboliza unión con Cristo, ¿sí? El vocablo revestido
nos habla de ponerse una prenda, ¿sí? O sea, andábamos con nuestras prendas sucias y cochinas. Bueno, entonces te pones algo limpio, ¿sí? Entonces representa morir al viejo yo y resucitar, no morir al que se muera el viejo, no. El viejo yo, ¿sí? Y resucitar en Cristo. Eso es lo que dice en Romanos 6, 3 y 4, enfatizando la transformación espiritual. Es decir, hay un cambio de identidad. Voy a leer Romanos 3 y 4. En la Nueva Versión Internacional dice así, Romanos 6, 3 y 4. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fueron bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Seguimos avanzando, porque ya estamos llegando al final. Versículos 28, aquí esto ya va más, fluye más rápido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Es decir, esta nueva realidad, las divisiones sociales y culturales se desvanecen y todos somos iguales en Cristo, lo que transforma nuestra relación con Dios y entre nosotros, o sea, por Cristo. La ley, entonces, es superada por la gracia y el amor de Dios manifestados en Jesucristo. Y aquí, pues no es de que no haya hombres ni mujeres, o sea, que todos somos, no. Aquí, evidentemente, pues sí, hay nacionalidades. Lo que está diciendo es de que para Dios, Él no toma en cuenta ni la nacionalidad, o sea, aunque seas judío, sí tengo la promesa, pues sí, pero la promesa es que si no crees, aunque seas judío, pelas. Aunque seas judío, bye, chao, porque la promesa va relacionada con la fe. ¿Estamos aquí? Y así, o sea, no hay clases sociales, Dios no tiene preferencias por ninguna nacionalidad, ningún color, nada en absoluto. Entonces, en Cristo las distinciones entre judíos y gentiles, libres, esclavos, hombres, mujeres, desaparecen. Todos son uno en Él. Y esto, sin duda, es uno de los versos más revolucionarios. Es decir, esto le resquebraja a nosotros, no tanto, porque no lo vemos desde la misma perspectiva que, por ejemplo, un judío. Pero esto le resquebraja todo el pensamiento a un judío. ¿Cómo que no? Si nosotros somos los escogidos, si nosotros somos el pueblo de Dios. Y dice, pues fíjate que en Cristo no hay diferencia. Las caras que hicieron. ¿Sí? Entonces, pues de ninguna manera están negando diferencias biológicas. No están negando diferencias en roles. ¿Sí? Está afirmando la igualdad espiritual ante Dios. ¿Sí? No uniformidad, igualdad, sí. Son dos cosas bien distintas. Último versículo, el 29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Los creyentes, entonces, en Cristo son linaje de Abraham y se convierten en herederos de las promesas de Dios, no por la observancia de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esto incluye a gentiles sin necesidad de la ley. Nosotros no necesitamos la ley para ser salvos, necesitamos la fe en Cristo. El judío no necesita la ley para ser salvo, necesita a Cristo, igual que nosotros. ¿Tiene sus ventajas? Como le dice Pablo, pues sí, porque se les dio la ley. Por eso van a notar esto, que dice, por ejemplo, Romanos 1:16, ¿qué nos dice que es el evangelio? Poder de Dios para salvación, dice, al judío primeramente y también al griego, y luego al griego. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces, que el judío es primero, bueno, tiene una ventaja. A ellos se les dio la ley, pero después
si seguimos leyendo, cuando viene el juicio de Dios, dice al judío primeramente y también al griego. También. O sea, primero, tú recibiste, ok, pues tienes, tú ya sabes más, tú ya tienes que tener más ubicado, y resulta que tú que tendrías que tener más ubicado eres el que menos lo tiene. Te envaneciste, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso ya lo veremos en otro lado. Entonces, vámonos para el final. La ley actúa como un espejo que muestra la perfección de Dios frente a la incapacidad humana o a la imperfección humana. Sin la ley, el pecado no se reconoce plenamente como una transgresión específica contra la voluntad divina. La ley fue añadida para hacer abundar la conciencia de pecado y demostrar que toda la humanidad está bajo su dominio. ¿Cómo se llama se me fue, del predicador, tú has mencionado? No, el que es evangelista, que está en las calles. Ray Comfort. Luego él empieza, siempre me gusta mucho, ¿no? Es muy sencillo. Y cuando alguien, pues empieza con él a hablar, a compartirle el evangelio, les dice, oye, tú, les habla de Cristo, y dice, no, yo no tengo necesidad. Oye, ¿tú has pecado alguna vez? Bueno, no soy tan malo. ¿Has dicho alguna mentira alguna vez? No, pues sí, ok, ya. Necesitas un salvador, no te puedes salvar. Eso es por decirlas menos. ¿Sí? Pero es ese espejo. ¿Sí? Es ese espejo que me deja ver, lo necesito. ¿Sí? Pablo utiliza esta figura para explicar que la ley fue un guía temporal. ¿Sí? Su propósito era custodiar al pueblo de Dios y mostrarle su necesidad absoluta de un Salvador, llevándolo finalmente a la justificación por la fe en Jesucristo. Sí, la salvación viene de los judíos, eso es claro. En palabras del Señor, les envió su palabra a ellos, les envió al Salvador, ¿sí? Y ya después entramos nosotros, ¿no? Ya los gentiles. Pero a la luz de la historia, vean esto. O sea, vean la escritura a la luz de la historia. Bueno, no que la historia ilumine o le traiga luz, pero poder entender, ¿sí? De hecho, Juan les dice, ¿no? O sea, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, o sea, de los suyos a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo nos dice a los gentiles que ahora somos hijos de Dios? Por nuestra fe en Jesucristo. Es igual. Ya leímos esta, ¿va? Sí. La ley fue una medida provisional añadida a causa de los pecados. ¿De los pecados de quién? Di conmigo, pues los míos. Así con convicción, pues los míos. ¿Sí? Hasta la llegada de Cristo, que es el cumplimiento de la promesa. No fue dada para invalidar la promesa hecha a Abraham, sino para preparar el camino hacia su cumplimiento definitivo. ¿Okay? Nos lleva a Cristo. Por último, la ley es descrita como santa, justa y buena porque revela el carácter de Dios. Sin embargo, Pablo enfatiza que es débil por la carne, es decir, debido a nuestra debilidad. ¿Sí? Puede diagnosticar la enfermedad, el pecado, pero no tiene el poder de curarla. No tiene el poder de impartir vida o de impartir justicia. ¿Quedó claro? Porque ya después de esto viene otra argumentación mucho más sólida todavía. Esto va aclarando, pero viene algo muy muy fuerte todavía. Entonces, damos gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender. Gracias por ayudarnos, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu gracia, Señor, a escuchar con atención
rogamos que esto que hemos oído nos agite el corazón, que nos lleve a apreciar lo maravilloso que tú eres, Señor, y entender las bondades de la ley en el sentido de que nos enseñó cómo conducirnos, pero nos dirige a ti, Señor. Te damos las gracias. Ayúdanos a nunca poner nuestra esperanza en nuestras obras, Señor. A veces nos podemos engañar a nosotros mismos y necesitamos mucho tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.